Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 12, donde habíamos dicho que este capítulo tiene 3 subtítulos: Jacobo muerto, Pedro encarcelado, y luego Pedro es librado de la cárcel. Aquí habíamos quedado en el verso número 8, donde Dios manda un ángel que despierta al apóstol Pedro, le da en el costado para que él pueda ver y entender que Dios ha enviado un ángel que lo va a librar de la mano de Herodes. Y vamos a titular este devocional: La mano de Dios libra de la mano de Herodes, porque la mano de Dios es la mano poderosa. Habíamos dicho que a los cristianos le habían dado ese nombre, cristianos, por primera vez, y también era un detalle muy importante que la mano de Dios estaba con el pueblo, con su iglesia. Cristo ya lo había dicho, que los que están en su mano nadie los arrebata. Pero también habíamos hablado sobre la soberanía del Señor, acerca de nuestro amado hermano Jacobo, que fue muerto, y el Señor Jesucristo ya le había dicho que él iba a tomar de la misma copa que él también tomó, que es ser muerto en la cruz, ser muerto, perseguido. Así que Jacobo también prueba de la misma copa que probó el Señor. El Señor fue perseguido y también fue muerto. Aunque Jacobo murió a espada, no fue crucificado, pero igual pasó por la muerte. Pero el Señor le dice que él iba a vencer y que también él iba a estar con él. Así que nuestro Dios es soberano. En este capítulo vemos cómo en este relato nos muestra que las liberaciones que Dios hace son poderosas. Vemos ya cómo Dios ha librado también a otros que también son perseguidos. El apóstol había sido encarcelado por Herodes con la intención de satisfacer al pueblo judío después de la muerte de Jacobo, porque el pueblo le había gustado y estaba como complacido porque los judíos estaban en contra pues de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Pero el Señor interviene de manera sobrenatural, enviando un ángel para librar a Pedro. Así que la mano de Dios se ve claro. Ahora, ¿quién es el verdadero rey? El mismo Pedro había dicho que nuestro Señor Jesucristo se había sentado a la diestra del Padre, donde habíamos hablado del Salmo 102, donde el Señor dice que Él va a regir las naciones con vara de hierro. En este pasaje encontramos 2 aspectos muy importantes. Primero, la intervención divina en medio de la persecución. Segundo, la reacción de la iglesia, que aunque oraba constantemente, quedó atónita cuando sus oraciones fueron respondidas. Entonces es muy importante ver esto, que aunque muchas veces nosotros no creamos a lo que Dios hace y quedemos sorprendidos de lo que Dios hace, igualmente Dios lo hace. Aquí vemos cómo la mano de Dios actúa con poder, controlando las circunstancias y los corazones, porque aún así Pedro fue controlado emocionalmente, porque ni entendía ni comprendía. Entonces sus nervios, sus emociones fueron controladas para que él no se saliera de control y el ángel hiciera su trabajo. Y como la iglesia es testigo de que el Señor escucha y responde. Así que, amados hermanos, es muy importante la oración, lo hemos dicho. Así que vamos a leer estos textos muy poderosos de Hechos, capítulo número 12, desde el verso 9 en adelante. Dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dando muchos
estaban reunidos orando. Entonces ahí muchos estaban reunidos orando, había muchas personas, y vamos a hacer este comentario de lo que estábamos comentando acá, que el apóstol Pedro ni siquiera entendía ni podía ver qué era lo que estaba pasando claramente, y muchos estaban orando. Entonces dice, cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es un ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los soldados, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Es poderoso este relato, y vemos como entonces Herodes, en vez de arrepentirse y quedar sorprendido de lo que Dios había hecho, no le creyó a los soldados y le mandó a dar muerte. Porque cuando la incredulidad, la ceguera espiritual está en el corazón, la soberbia y la maldad, no podemos ver la mano de Dios, no podemos ver el amor de Dios, no podemos ver la obra de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, mi Dios amado. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla claro, Señor, mi Dios amado. Nos enseña, nos exhorta, nos llena de gozo, de alegría, pero también de expectativa, Señor, mi Dios amado. De que a nosotros nos pueden sobrevenir cosas, mi Dios amado, y podemos quedar confundidos, como también podemos quedar sorprendidos, como también podemos quedar alegres, Padre amado. Porque vemos que muchos quedaron sorprendidos porque Jacobo no fue suelto, Padre amado, fue muerto, y quizás muchos quedaron sorprendidos, tristes, acongojados. Pero la alegría, Señor, y la esperanza, Señor, llegó cuando tú libraste a tu apóstol Pedro, Padre amado. Entonces las oraciones fueron escuchadas, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Nosotros muchas veces oramos, Señor, no para que tú libres solamente de enfermedad y si algunos están presos, sino también, Señor, de la cárcel espiritual por causa del pecado, que es lo más importante, porque estos hombres, Señor, mi Dios amado, ya estaban libres de sus pecados, ya estaban libres de sus cadenas, Señor. Aunque Pedro estaba preso, pero ya era un hombre libre, Señor, porque te tenía a ti en su mente, en su corazón. Sus pecados habían sido perdonados, Señor, y tu gloria, Señor, mi Dios amado, se manifestó en su vida porque ya él era un creyente poderoso, Padre amado. Es por eso, Señor, que te pedimos por aquellos que escuchen esta palabra, Padre amado, que están muertos, presos en sus delitos y en sus pecados. Y si alguno también está preso en la cárcel, Padre amado, o preso en su mente, preso por sus angustias, sus enfermedades, Señor, mi Dios amado, por sus circunstancias, también sepan que la mano de Dios es poderosa para librarlos, Padre amado. Es poderosa, Señor, mi Dios amado, para llegar a lo más profundo del corazón y también transformar las vidas, Señor, o hacer una sanidad que pueda ser visible y muchos queden también sorprendidos, atónitos como quedaron estas personas, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces vemos que hemos leído el texto y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Entonces Pedro quedó todo confundido. Dice, sino que pensaba que veía una visión. Fíjese que un hombre de fe, un hombre que también había dado el primer discurso, no entendía, no comprendía. Eso mismo le había pasado a ellos. Este mismo Pedro fue el que le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces fíjese que son circunstancias, nosotros como seres humanos en este cuerpo que no sabe ni comprende la voluntad de Dios,
nosotros tenemos que ver las cosas es en el espíritu. Cuando estaban en la barca, los discípulos estaban sorprendidos, asustados, atemorizados por aquella tormenta, y es Pedro quien sale y le dice al Señor: Señor, si eres tú, porque ellos parecían que ellos veían un fantasma, no tenían clara la visión. Y Pedro le dice: si eres tú, di que yo vaya a ti, Señor, sobre las aguas. Fíjese que lo que él estaba diciendo era una locura, no entendía tampoco, porque al yo decir di que yo vaya a ti sobre las aguas, da a entender claro que estaba diciendo algo que no era natural. Cualquiera que lo escuchaba, no, este se volvió loco. ¿Cómo nosotros vamos a caminar sobre las aguas? Eso simplemente lo hace alguien que tiene el poder para caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, y él empezó a caminar sobre las aguas. Y enseguida se dio cuenta y empezó a hundirse, porque eso pasa cuando nosotros verdaderamente tenemos la mente que no puede entender la voluntad de Dios. Y cuando reaccionamos vemos, bueno, que es el poder de Dios. Entonces, habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Fíjese que la puerta se abre sola. Y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Entonces vamos viendo este relato poderoso. Entonces Pedro experimenta lo que parecía como un trance, pero era una realidad. Dios controla hasta lo último que hay en el corazón de Pedro, todos los detalles. Entonces también lo que está en el exterior, las cadenas, los guardias, la puerta se abre sola. Nada puede detener la voluntad y la mano de Dios cuando Él decide libertar a los suyos. Cuando Dios va a hacer la obra, no hay nada que lo detenga, ni nosotros mismos, porque hasta nosotros mismos somos controlados emocionalmente. Pedro reconoce que es el Señor mismo quien lo ha librado. Ahora fíjese que el apóstol que está allí sorprendido y que ve que sus mismas emociones son controladas y que todas las cosas que están a su alrededor son controladas, él tenía que tener en mente que es el mismo que él había predicado, el que está sentado a la diestra del Padre, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, quien ahora se está mostrando como el verdadero Rey. Ahora fíjese que hay un ejemplo muy importante en Daniel capítulo número 6 verso 22, dice así: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Este es el capítulo número 6 de Daniel, cuando Daniel es echado al foso de los leones por orar. Fíjese que aquí la oración desata un milagro portentoso y poderoso, y también aquí la oración nuevamente vemos que a través de la oración Daniel también es librado, porque este era un hombre que fue acusado porque él oraba y oraba, y entonces el rey había puesto un edicto que solamente tenían que aclamar y adorar a sus dioses, pero a Daniel seguía adorando al Dios vivo y verdadero, seguía hablando con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y fue entonces encarcelado, pero Dios lo libró. Así como también Pedro fue librado de la espada de Herodes, Dios también envía a sus ángeles como instrumento de liberación en momentos de angustia. Entonces hemos visto pues este punto: Pedro es librado por medio del ángel, es librado de la mano de Herodes por la mano del Cristo glorificado y resucitado. Ya no es el Cristo que tiene las manos atadas con los clavos, sino que es el Cristo que tiene la mano con el poder que controla todo. Ahora, la incredulidad ante la señal de Dios, la incredulidad. Esto es algo particular de nosotros, porque el mismo apóstol que andaba con Jesús, comió con Jesús, vio los milagros, dijo: si yo no lo veo, yo no lo creo. Y eso es lo que dicen las personas que están allí dentro de la casa. Es Pedro, pero si yo no lo veo, yo no lo creo. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan. Entonces Pedro va corriendo a la casa de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaba el epicentro del poder de Dios, la oración.
Todos estaban unánimes, juntos, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Fíjense, las emociones, la alegría, todo eso fue controlado en el corazón de Pedro para que no le sucediera lo que esta chica está reaccionando. Entonces fíjese cómo Dios controla no solamente las cosas alrededor, sino que también controla las emociones, pero aquí Dios le da libertad a esas emociones, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ella se emociona y dice, y ellos le dijeron, estás loca. Ahí está la incredulidad. No podemos creer a lo sobrenatural, porque el hombre está imposibilitado humanamente de creer lo sobrenatural, pero es el poder de Dios quien abre el corazón y la mente para que nosotros podamos creer a la verdad y a las maravillas que Dios hace. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Fíjense a dónde nosotros llegamos cuando naturalmente no podemos entender las cosas que Dios hace. Es su ángel, o sea, es un fantasma. Es lo mismo que le pasó a los discípulos cuando estaban en la barca. Es un fantasma. No creían que era el mismo Señor Jesucristo. Y es Pedro quien sale a la palestra a decir, ese es nuestro Dios. Yo voy a caminar hacia allá. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Ahí está, quedaron atónitos, sorprendidos, porque no pueden creer lo sobrenatural, porque el hombre naturalmente está impedido, pero es el poder de Dios que abre la mente y el corazón, y entonces es donde sale la alabanza, al ver nosotros que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no podemos entender ni creer, pero Él lo hace, y Él hace entonces que en cada corazón y en cada mente haya una alabanza. Cuando nosotros somos librados, somos sanados, somos fortalecidos, cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en el corazón, sale una alabanza. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Ahí está. Entonces él glorifica al Señor, cuenta, da testimonio de lo que Dios ha hecho, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces la iglesia oraba, pero cuando la respuesta llegó no podían creerla. Esto muestra que a veces la incredulidad se mezcla con la fe. Sin embargo, Dios responde no por la medida de nuestra fe, sino por su misericordia y por su poder. Así que no nos angustiemos ni tampoco tengamos duda, tenemos que orar. En el Antiguo Testamento también dice en Génesis 28, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, el Dios de Isaac. De la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Fíjese que entonces es confirmado a Jacob en Betel la gloria del Señor. Dios se le manifiesta, así como Dios confirmó su presencia a Jacob también en Betel, también confirma con la iglesia en Jerusalén que Él está presente, oyendo y respondiendo las oraciones, porque Jacob habla con el Señor y el Señor le responde. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de tu padre Jacob. Entonces esa tierra dice que se la voy a dar a tu descendencia. Entonces fíjese, las maravillas del Señor se hacen notables, se hacen visibles. Es el mismo Dios. Habíamos dicho también que luego que el día siguiente el alboroto, entonces los soldados que habían sido ahí que estaban involucrados en el hecho de Pedro, dice, luego fue el día y hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Bueno, si Herodes era un incrédulo, menos que menos iba a creer, porque la mano de Dios había librado a Pedro, y ellos menos, que eran inconversos, que no tenían el poder de Dios, entonces mandó a matar a los soldados. Ahora nosotros no sabemos ni podemos conocer, porque la palabra de Dios
Dios no lo dice si algunos de estos soldados se dieron cuenta de que Pedro estaba encarcelado. Ellos se quedaron dormidos y milagrosamente, misteriosamente se dieron cuenta que Pedro fue librado. Las puertas se abrieron y ellos se dieron cuenta que es algo sobrenatural. Entonces, todo esto queda bajo la voluntad de Dios, no lo sabemos porque la Escritura no lo dice si algunos de estos soldados creyeron en el Señor Jesucristo, porque era todo lo que estaba en el ambiente, que Pedro fue buscado y fue llevado a la cárcel por causa del Señor Jesucristo, quien ellos habían testificado que él había muerto, pero también había resucitado, y quien es el verdadero rey que está sentado a la diestra del Padre. Aunque eso era difícil confesarlo para eso entonces, porque no podía colocar a otro rey porque el César era el rey, pero ahora nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios quién es el verdadero rey, quién tiene el poder y el control. Pero este hombre, Herodes, en vez de arrepentirse, entonces le manda a dar muerte a los soldados y los deja como mentirosos, pero ellos saben que no es mentira, que es una verdad. Entonces, en medio de la muerte, dice el libro de Joel, el que clame al nombre del Señor, entonces también será salvo. Es lo que ponen allí los escritores, que aquellos que clamen, que crean y entiendan que es el poder de Dios, que es Dios que hizo la obra, será salvo. Entonces este pasaje nos enseña que la liberación del creyente no depende de las circunstancias humanas, sino de la soberanía de Dios. Pedro no buscó escapar, ni en pánico salió, sino que Dios lo controló. Entonces fíjese que tampoco buscó hablar con algún guardia o hacer cualquier huerta, como dicen, buscar pues asesoría, sino que fue librado por la intervención divina. La iglesia, aunque débil en su fe, fue testigo de que Dios escuchaba y responde las oraciones, porque aunque ellos no creían, quedaron atónitos, pero aún así Dios obró. La mano de Dios tiene poder para librar de la mano de Herodes y de cualquier adversario. Entonces Herodes cae en incredulidad, no cree y manda a matar a los guardias. Entonces fíjese que el Salmo 91 dice bien claro: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El libro de Hebreos también dice que los ángeles están al servicio de los santos. Quizás muchas veces nosotros no veamos a los ángeles visiblemente, pero a diario sabemos que Dios tiene pues sus ángeles que están alrededor de cada uno de los que le temen, de cada uno de aquellos que le sirven, y pone a sus ángeles al servicio de los creyentes, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aunque nosotros estamos en los caminos del Señor Jesucristo, aunque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que nos guarda, que nos guía, y estamos sellados con el Espíritu, igual Dios tiene servidores que están al servicio de los santos, como dice el libro de Hebreos. El Señor guarda lo suyo, aún en medio de la persecución más intensa, mostrando su poder, su perfección, su posibilidad de hacer todas las cosas, aunque nosotros no las entendamos, pero Él las hace. Así que esto es algo que nos debe a nosotros llenar de gozo, de alegría, de satisfacción, de que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, verdaderamente el Espíritu Santo, que nos hace creer y quedamos sorprendidos luego, pero nos hace creer la obra de Dios, nos hace creer verdaderamente en la palabra de Dios. Aunque quizás muchos de nosotros no hayamos experimentado algo así tan sobrenatural, pero sí el poder de Dios en nuestro corazón. Las veces que Dios nos ha librado, hemos experimentado cosas sobrenaturales. Así que, amado hermano, amado amigo, esta es la palabra de Dios, la palabra que da vida, la palabra de fe, la palabra de esperanza. Dios habla y Dios libra también, y Dios también sana, pero también Dios hace que aquellos corazones incrédulos alaben y glorifiquen su nombre, aún siendo creyentes o aún no siendo creyentes, porque Él es quien toca, Él es quien los corazones duros los ablanda, como lo dice su palabra.
Así que, amado amigo, si a ti te han compartido este devocional y tú eres un incrédulo, estás pasando por diferentes dificultades, estás angustiado, afligido, y quizás muchos estén hasta presos. Bueno, la palabra de Dios es poderosa para que tú creas que Dios puede hacer el milagro, pero tienes que tener fe y creer en Él. Dios es bueno y maravilloso, pero dice la palabra de Dios que hay que creer en Él, hay que tener fe, porque es necesario que el que cree en Dios tenga que creer que Él es existente, que Él existe y que Él es galardonador de los que le temen y de los que le buscan. Así que Dios no se olvida de nuestras buenas obras. Aunque Pedro negó al Señor, pero Dios no le recriminó eso, no le dijo, mira, bueno, te voy a dejar aquí en la cárcel porque tú me negaste, esto es lo que tú te mereces. Vemos el amor de Dios manifestado. Dios no es rencoroso, ni tampoco Dios es vengativo de esa manera. Dios es bueno, es maravilloso. Es de abrir nada más las escrituras, unos capítulos antes, y ver cómo estos hombres en los evangelios muestran incredulidad, muestran vanagloria, pero Dios transforma los corazones, muestran todas estas cosas que a Dios no le agradaron, pero aún así vemos el amor del Señor, la misericordia del Señor. ¿Cuántos de nosotros también andábamos en el mundo haciendo lo que a nosotros nos complacía y lo que Dios aborrecía, y aún así Dios nos llamó? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que le hemos leído en esta hora, Señor. Señor, es interminable la alabanza, la adoración, el gozo, la algarabía que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando sentimos tu amor, tu misericordia, Padre amado. Señor, sabemos que como seres humanos, mi Dios amado, muchas veces no creemos, Señor. Muchas veces nos afligimos y hasta nosotros mismos que creemos en ti, muchas veces nos quedamos angustiados. Nosotros hemos leído algunos ejemplos, Señor, mi Dios amado, en la palabra, pero hay muchos ejemplos, como el ejemplo de Elías, que después de haber visto muchos milagros y haber sido un instrumento donde tú descendiste fuego del cielo, luego fue una cueva, Señor mío amado, angustiado, Señor mío amado, afligido, donde tú enviaste unos cuervos para que él pudiera comer. También vemos, Señor mi Dios amado, un Jonás incrédulo, Señor, que habiendo tomado, Señor mi Dios amado, una embarcación contraria a tu voluntad, tú hiciste aún así tu voluntad, Señor. Y aún, Señor mi Dios amado, viendo el milagro donde tú salvaste a todo un pueblo, a Nínive, él estaba molesto, Padre amado. Aún así tú trataste en su mente, en su corazón, en la incredulidad del hombre, Señor, en la soberbia de cada uno de nosotros, mi Dios amado. Ahí estás tú, para transformar las vidas, los corazones, las mentes, Señor, mi Dios amado, los corazones de piedra. Porque hemos puesto muchos ejemplos bonitos, Señor, pero hay muchos ejemplos también, mi Dios amado, que son de parte de cada uno de nosotros, Señor, mi Dios amado, que son vergonzosos. Pero aún así, en medio de la angustia, en medio de la incredulidad, en medio de la apatía, de la frialdad del corazón, Señor, tú vienes a nuestras vidas, Señor, para transformarnos, para hacer una obra, Señor, mi Dios amado, que muchas veces nosotros no entendemos ni podemos creer, pero sabemos y entendemos que tú eres un Dios bueno, grande y poderoso, Señor, mi Dios amado. Por eso nos llegamos a ti en oración, porque vemos, Señor, mi Dios amado, cómo estos hombres, mi Dios amado, y estas mujeres, Señor, mi Dios amado, se dedicaban a orar, a llegarte a ti en oración, a buscar tu rostro, Señor, mi Dios amado, sin entender, ni saber, ni poder, Señor, mi Dios amado, comprender, pero con la fe, Padre amado. Señor, así te pedimos que tú toques la mente, el corazón de aquellos incrédulos, Padre amado, Señor, que no tienen esperanza, que tú, Señor, hagas la obra en ellos, en sus mentes, en sus corazones, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.